Hola, ¿qué tal mundo? ¿Cómo están? Espero que todos muy bien. En esta ocasión os traigo una idea súper fácil y en la que vamos a utilizar goma eva para hacer una idea súper casera, ¿vale? Necesitamos, bueno, yo necesito un porta bolígrafo para mi máquina de plotter, mi máquina de corte. Entonces, a mí me trae la máquina cuando la compré un porta bolígrafo pequeñito. Aquí, como pueden ver, están las medidas de lo que voy a necesitar para este rotulador, ¿vale? Si tenéis o necesitáis rotuladores o bolígrafos más finos, tenéis que buscar la medida y eso va a depender del grosor que tengan que añadir o quitar. Mientras más grueso, menos goma eva. Mientras más fino, más goma eva, ¿ok? Bien, mi máquina viene, como les comentaba, viene con un porta bolígrafo muy pequeñito que viene para sus rotuladores pequeñitos, sus mini rotuladores. Y bueno, pues yo necesitaba hacer un poco de probar, a ver qué tal con mi porta bolígrafo, pero claro, este es pequeñito, es para los rotuladores que trae la máquina. Entonces no se puede colocar ninguno que sea más grande, más alto. Así que mirando, no encontré en ningún sitio algo para adaptar. Hasta que se me ocurrió hacer este pequeño invento casero. La verdad es que funciona perfectamente. Yo pensaba que iba a dar problemas, pero no, funciona perfectamente. Lo único que tenemos que hacer es enrollar bien la goma eva y pegar los bordes, así ven como lo estoy haciendo yo, pegar los bordes bien para que esto no nos estorbe a la hora de introducir o de retirar el bolígrafo o el rotulador. Ya les comenté anteriormente que eso va a depender del grosor del bolígrafo que vayan a ustedes a necesitar o vayan a colocar en la máquina, ¿vale? Me pareció una buena idea, ya que yo ahora mismo no cuento ni tampoco trabajo en exceso con la máquina, solamente es esporádico que yo hago cosas con la máquina. Pero entiendo perfectamente que esto es como una curita, ¿no? Lo recomendable es colocar pues lo que tiene que tener la máquina para hacer las cosas que hace. En este caso, un portabolígrafo, si tenéis la facilidad de comprarlo, adelante, que es mejor que los apañe. Pero bueno, como ya les comenté, yo no la utilizo tanto, solamente es como algo para mi casa, para hacer cositas, para regalar a mis amigos, a mi familia, en fin. Bueno, ya coloqué aquí el rotulador dentro del rollito que hice, así que vamos al lío. Yo ya hice todas las frases o sentimientos e incluso 2 maripositas para ver cómo quedaban, y lo único que hacemos es pues ponerle texto y luego, una vez que ya tenemos todo, ya lo que necesitamos para que dibuje, le damos archivo y luego le vamos a dar a transfier archivo FCM a través de internet. Luego le sale esta pestañita y simplemente le damos OK. Esto hará que nosotros, como tenemos wifi en la máquina, hará que el modelo lo podamos llevar a la máquina sin problema. También lo pueden llevar con un pen. Aquí ya está el dibujo y ya tengo colocado el rollito que voy a necesitar. Si ven que este rotulador es más delgado, pues el rollito es más gordo. Aquí mide 14 centímetros. Le damos a dibujar y esperamos un momentito para que procese bien lo que es el archivo. Y entre que procesa les enseño pues que yo hice varios modelos. Entre ellos, bueno, el que vieron ustedes que estaba haciendo hace ratito y otros más. Comentarles que tiene que estar bien plana la parte de donde va colocada la punta, o sea, la que va hacia abajo, ¿vale? Bien, aquí le damos a dibujar, le damos al botoncito verde, le damos OK otra vez y comienza nuestro invento casero a hacer lo que tiene que hacer. Quedé maravillada, me encantó. La verdad es que es súper
súper fácil, no tiene ninguna ciencia, simplemente es colocar la goma eva, el rollito, dentro de donde va pues el portapluma o donde va la cuchilla, y lo único que sale en la parte de abajo es lo que es la punta del bolígrafo, ¿vale? No se estropea la máquina tampoco, porque yo ya la puse a trabajar, a cortar otra vez y no le pasa nada. Pero como ya les comenté, es recomendable utilizar pues los accesorios que lleva la máquina. Si podéis comprar, lo compran. Pero esta es una idea sumamente casera y es como para sacarnos de algún lío, ¿ok? Bueno, yo les dejo con el pedacito que queda para que lo vean cómo trabaja. Bien, está ya por terminar los dibujitos de la mariposa que puse. Vean que se pueden hacer también rellenos de letra. Eso es simplemente quitar el bolígrafo y poner otro, ¿vale? Yo lo he hecho de un solo color porque es lo que me apetecía hacer. Bien, aquí esta es la segunda prueba que yo hice, la de papel blanco. Y miren, yo he hecho varios rollitos. Lo que sí aconsejo es que sea mucho más alto que el rollito rosado. Hecho de varios grosores. Este es para un rotulador de esos gordos, por eso es menos foamy. Mientras más gordo, menos foamy. Mientras más delgado, el bolígrafo, más foamy. Y bueno, pues espero que este vídeo te sirva de algo, te haya gustado. No te olvides, por favor, de ayudarme. Ayúdame, por favor, a darme un like, a suscribirte al canal y activar las notificaciones dándole clic a la campanita para que te lleguen las actualizaciones cada semana. Y pues por supuesto comenta y comparte en tus páginas o grupos que tú estés. Os dejo como siempre besos a montones y muy grandes como montañas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós mundo.